líderes de las familias del consejo intentarán matarte a ti y a tu hermano. Comience. Grace sobrevivió al juego, pero ahora descubrirá que toda la élite mundial forma parte de un ritual mucho más brutal. ¿Por qué me metiste en esto? ¿Una pregunta? ¿Metido estaba en un culto satánico? La película Boda Sangrienta 2 es una secuela de horror con comedia negra que expande el mundo de la primera película con una escala más grande, más oscura y llena de intrigas globales. La historia mantiene el tono satírico y el humor negro, pero ahora añade una dimensión política y conspiraciones de élite que la hacen sentirse mucho más ambiciosa. La película fue creada con una atmósfera muy diferente a la de la primera entrega. Grace intenta construir una nueva vida después de sobrevivir a la tragedia, pero el mundo que creía seguro, en realidad, esconde secretos mucho más grandes. La vida normal que tanto deseaba se derrumba rápidamente cuando descubre que el ritual de la familia Ledomas era solo una pequeña parte de un sistema mucho más amplio. Detrás de todo, aparece el Alto Consejo, una red internacional de élite que controla a las familias adineradas de todo el mundo. No son simplemente un grupo de personas poderosas, sino guardianes de antiguas tradiciones llenas de sangre. La presencia de esta organización amplía el alcance de la historia, agregando una dimensión política y conspirativa que hace que la secuela se sienta más ambiciosa. Grace ya no está sola. Se reencuentra con su hermana menor, Faith, de quien estuvo separada durante mucho tiempo. La dinámica entre ambas hermanas se convierte en el núcleo emocional de la historia. Su relación está llena de heridas del pasado, pero también de esperanza para protegerse mutuamente. La presencia de Faith añade una capa emocional que vuelve la historia más humana en medio de la violencia. La familia Danforth es presentada como la anfitriona del ritual. Son descritos como más modernos, con tecnología avanzada y estrategias sistemáticas. Sin embargo, detrás del lujo del resort de montaña que poseen, se esconden pasillos secretos, sótanos y enormes salones donde se llevan a cabo los rituales. El contraste entre glamour y horror se convierte en una de las marcas visuales de la película. El juego cambia. Si en la primera película el juego era solo de escondidas, esta vez el ritual evoluciona hacia una guerra abierta. Las reglas son mucho más complejas, involucrando alianzas entre familias de élite que se traicionan entre sí. Cada paso está lleno de riesgo y la tensión aumenta porque nadie puede ser realmente confiable. Los visuales creados por esta película, candelabros de cristal brillan sobre sangre derramada, creando un contraste impactante. El humor negro sigue presente, pero ahora es más afilado, criticando la codicia y la hipocresía de la élite global. La narrativa avanza rápidamente, llena de sorpresas e intrigas que mantienen al espectador adivinando el rumbo de la historia. Dirigida por el equipo de Radio Silence, la película mantiene la energía salvaje de la primera entrega, pero con una escala mucho mayor. La incorporación de nuevos actores como Catherine Newton y Sarah Michelle Gellar aporta frescura, mientras Samara Weaving continúa siendo el centro gravitacional de la historia. La duración de casi 2 horas es aprovechada para construir un mundo más amplio sin perder intensidad. Detrás de la violencia y el humor oscuro,
la película transmite una crítica al elitismo global. El ritual es solo un símbolo de cómo el poder es heredado y preservado de manera brutal. Grace se convierte en la representación de la gente común que se atreve a enfrentarse al sistema, aunque tenga que afrontar consecuencias casi imposibles. Boda Sangrienta 2 es una secuela más ambiciosa, más brutal y más compleja que la primera película. La historia expande el universo, profundiza en los personajes y añade capas satíricas que hacen que no sea solo una continuación, sino una evolución del concepto original. Esta secuela muestra que la tragedia que sufrió Grace en la primera película era apenas la punta del iceberg. Detrás de la familia Le Thomas existe una red global llamada Alto Consejo, una organización secreta que controla a las familias de élite en todo el mundo. El ritual que antes parecía una extraña tradición, ahora es revelado como parte de un sistema de control heredado de generación en generación. De esta manera, la película expande la historia de un entorno doméstico hacia una conspiración internacional. Los personajes y la dinámica, Grace regresa como una figura más dura, llena de heridas emocionales, pero todavía decidida a luchar. El trauma del pasado la vuelve más cautelosa, aunque también más valiente frente a las nuevas amenazas. Faith, la hermana menor separada durante mucho tiempo, se convierte en el centro del conflicto emocional. Su presencia añade una nueva dimensión, mostrando el lado frágil de la familia en medio de la violencia. La familia Danforth, el nuevo clan que organiza el ritual, son mostrados como más modernos, con tecnología y estrategias mucho más sistemáticas, pero igualmente crueles. La película enfatiza los juegos de poder y el legado del elitismo. El ritual no es solo un juego, sino un símbolo de cómo el poder se mantiene mediante la brutalidad. Existe una capa satírica que critica la codicia de las clases altas, mostrando cómo están dispuestos a sacrificar cualquier cosa para conservar su estatus. La ubicación de la película es un resort de lujo en las montañas, lleno de pasillos secretos, sótanos y grandes salones para los rituales. El contraste visual creado muestra luces de cristal brillando sobre sangre derramada, creando una atmósfera glamorosa y aterradora al mismo tiempo. El humor negro sigue presente, pero esta vez es más afilado, criticando la hipocresía de la élite global. Grace y Faith quedan atrapadas en un nuevo juego mucho más complejo. No solo deben sobrevivir, sino también enfrentarse a alianzas entre familias de élite que se traicionan mutuamente por intereses propios. Este juego ya no es un simple escondite, sino una guerra abierta con reglas que cambian constantemente. La tensión aumenta porque cada paso puede significar el final de sus vidas. Dirigida por el equipo de Radio Silence, la película conserva la energía salvaje de la primera entrega, pero con una escala mucho mayor. La incorporación de nuevos actores como Katherine Newton y Sarah Michelle Gellar aporta frescura, mientras Samara Weaving continúa siendo el centro gravitacional de la historia. La duración de casi 2 horas se utiliza para construir un mundo mucho más amplio, sin perder intensidad. Detrás de la violencia y el humor oscuro, la película transmite una crítica al elitismo y la codicia global. El ritual es simplemente un símbolo de cómo el poder es heredado y preservado. Grace se convierte en la representación de la gente común que se atreve a enfrentarse al sistema, aunque tenga que afrontar consecuencias casi imposibles. Boda Sangrienta 2 es una secuela más ambiciosa, más brutal y más compleja que la primera película. La historia expande el mundo,
profundiza los personajes y añade una capa satírica que la convierte no solo en una continuación, sino en una evolución del concepto original. Grace y Faith quedan cada vez más atrapadas en un juego que se transforma en una guerra abierta entre familias de élite. Cada movimiento está lleno de riesgos, con alianzas frágiles y traiciones que llegan desde direcciones inesperadas. El resort de lujo, que al principio parecía glamoroso, se transforma en un laberinto peligroso, donde cada habitación guarda secretos y trampas. El conflicto ya no es solo un ritual, sino una batalla ideológica: preservar antiguas tradiciones o luchar contra un sistema opresivo. Grace se convierte en el símbolo de la resistencia, mientras Faith enfrenta el dilema entre el miedo y la valentía. La familia Danforth, con sus estrategias modernas, añade una capa de complejidad que vuelve el juego todavía más brutal. La película cierra con enormes consecuencias que cambian el rumbo del mundo de la élite. El ritual que durante tanto tiempo fue considerado intocable, finalmente enfrenta un serio desafío. Grace y Faith no solo luchan por sobrevivir, sino también por definir su futuro fuera de la sombra del Alto Consejo. El final deja una sensación de alivio, pero al mismo tiempo abre nuevas posibilidades, como si el mundo al que se enfrentaron todavía escondiera secretos mucho más profundos. Boda Sangrienta 2 concluye su historia de una forma más ambiciosa, más emocional y más satírica que la primera película. No es solo una secuela, sino una evolución que expande los temas del poder, la familia y la resistencia contra el sistema. El final deja la impresión de que la lucha de Grace apenas era el comienzo de una batalla mucho más grande. La película Boda Sangrienta 2 es una secuela de horror con comedia negra que expande el mundo de la primera película con una escala más grande, más oscura y llena de intrigas globales. La historia mantiene el tono satírico y el humor negro, pero ahora añade una dimensión política y conspiraciones de élite que la hacen sentirse mucho más ambiciosa. La película fue creada con una atmósfera muy diferente a la de la primera entrega. Grace intenta construir una nueva vida después de sobrevivir a la tragedia, pero el mundo que creía seguro, en realidad, esconde secretos mucho más grandes. La vida normal que tanto deseaba se derrumba rápidamente cuando descubre que el ritual de la familia Ledomas era solo una pequeña parte de un sistema mucho más amplio. Detrás de todo, aparece el Alto Consejo, una red internacional de élite que controla a las familias adineradas de todo el mundo. No son simplemente un grupo de personas poderosas, sino guardianes de antiguas tradiciones llenas de sangre. La presencia de esta organización amplía el alcance de la historia, agregando una dimensión política y conspirativa que hace que la secuela se sienta más ambiciosa. Grace ya no está sola. Se reencuentra con su hermana menor, Faith, de quien estuvo separada durante mucho tiempo. La dinámica entre ambas hermanas se convierte en el núcleo emocional de la historia. Su relación está llena de heridas del pasado, pero también de esperanza para protegerse mutuamente. La presencia de Faith añade una capa emocional que vuelve la historia más humana en medio de la violencia. La familia Danforth es presentada como la anfitriona del ritual. Son descritos como más modernos, con tecnología avanzada y estrategias sistemáticas. Sin embargo, detrás del lujo del resort de montaña que poseen, se esconden pasillos secretos, sótanos y enormes salones donde se llevan a cabo los rituales. El contraste entre glamour y horror se convierte en una de las marcas visuales de la película. El juego cambia.
Si en la primera película el juego era solo de escondidas, esta vez el ritual evoluciona hacia una guerra abierta. Las reglas son mucho más complejas, involucrando alianzas entre familias de élite que se traicionan entre sí. Cada paso está lleno de riesgo y la tensión aumenta porque nadie puede ser realmente confiable. Los visuales creados por esta película, candelabros de cristal brillan sobre sangre derramada, creando un contraste impactante. El humor negro sigue presente, pero ahora es más afilado, criticando la codicia y la hipocresía de la élite global. La narrativa avanza rápidamente, llena de sorpresas e intrigas que mantienen al espectador adivinando el rumbo de la historia. Dirigida por el equipo de Radio Silence, la película mantiene la energía salvaje de la primera entrega, pero con una escala mucho mayor. La incorporación de nuevos actores como Katherine Newton y Sarah Michelle Gellar aporta frescura, mientras Samara Weaving continúa siendo el centro gravitacional de la historia. La duración de casi 2 horas es aprovechada para construir un mundo más amplio sin perder intensidad. Detrás de la violencia y el humor oscuro, la película transmite una crítica al elitismo global. El ritual es solo un símbolo de cómo el poder es heredado y preservado de manera brutal. Grace se convierte en la representación de la gente común que se atreve a enfrentarse al sistema, aunque tenga que afrontar consecuencias casi imposibles. Boda Sangrienta 2 es una secuela más ambiciosa, más brutal y más compleja que la primera película. La historia expande el universo, profundiza en los personajes y añade capas satíricas que hacen que no sea solo una continuación, sino una evolución del concepto original. Esta secuela muestra que la tragedia que sufrió Grace en la primera película era apenas la punta del iceberg. Detrás de la familia LeDomas existe una red global llamada Alto Consejo, una organización secreta que controla a las familias de élite en todo el mundo. El ritual que antes parecía una extraña tradición, ahora es revelado como parte de un sistema de control heredado de generación en generación. De esta manera, la película expande la historia de un entorno doméstico hacia una conspiración internacional. Los personajes y la dinámica, Grace regresa como una figura más dura, llena de heridas emocionales, pero todavía decidida a luchar. El trauma del pasado la vuelve más cautelosa, aunque también más valiente frente a las nuevas amenazas. Faith, la hermana menor separada durante mucho tiempo, se convierte en el centro del conflicto emocional. Su presencia añade una nueva dimensión, mostrando el lado frágil de la familia en medio de la violencia. La familia Danforth, el nuevo clan que organiza el ritual, son mostrados como más modernos, con tecnología y estrategias mucho más sistemáticas, pero igualmente crueles. La película enfatiza los juegos de poder y el legado del elitismo. El ritual no es solo un juego, sino un símbolo de cómo el poder se mantiene mediante la brutalidad. Existe una capa satírica que critica la codicia de las clases altas, mostrando cómo están dispuestos a sacrificar cualquier cosa para conservar su estatus. La ubicación de la película es un resort de lujo en las montañas, lleno de pasillos secretos, sótanos y grandes salones para los rituales. El contraste visual creado muestra luces de cristal brillando sobre sangre derramada, creando una atmósfera glamorosa y aterradora al mismo tiempo. El humor negro sigue presente, pero esta vez es más afilado, criticando la hipocresía de la élite global. Grace y Faith quedan atrapadas en un nuevo juego mucho más complejo. No solo deben sobrevivir, sino también enfrentarse a alianzas entre familias de élite
que se traicionan mutuamente por intereses propios. Este juego ya no es un simple escondite, sino una guerra abierta con reglas que cambian constantemente. La tensión aumenta porque cada paso puede significar el final de sus vidas. Dirigida por el equipo de Radio Silence, la película conserva la energía salvaje de la primera entrega, pero con una escala mucho mayor. La incorporación de nuevos actores como Katherine Newton y Sarah Michelle Gellar aporta frescura, mientras Samara Weaving continúa siendo el centro gravitacional de la historia. La duración de casi 2 horas se utiliza para construir un mundo mucho más amplio, sin perder intensidad. Detrás de la violencia y el humor oscuro, la película transmite una crítica al elitismo y la codicia global. El ritual es simplemente un símbolo de cómo el poder es heredado y preservado. Grace se convierte en la representación de la gente común que se atreve a enfrentarse al sistema, aunque tenga que afrontar consecuencias casi imposibles. Boda Sangrienta 2 es una secuela más ambiciosa, más brutal y más compleja que la primera película. La historia expande el mundo, profundiza los personajes y añade una capa satírica que la convierte no solo en una continuación, sino en una evolución del concepto original. Grace y Faith quedan cada vez más atrapadas en un juego que se transforma en una guerra abierta entre familias de élite. Cada movimiento está lleno de riesgos, con alianzas frágiles y traiciones que llegan desde direcciones inesperadas. El resort de lujo, que al principio parecía glamoroso, se transforma en un laberinto peligroso, donde cada habitación guarda secretos y trampas. El conflicto ya no es solo un ritual, sino una batalla ideológica: preservar antiguas tradiciones o luchar contra un sistema opresivo. Grace se convierte en el símbolo de la resistencia, mientras Faith enfrenta el dilema entre el miedo y la valentía. La familia Danforth, con sus estrategias modernas, añade una capa de complejidad que vuelve el juego todavía más brutal. La película cierra con enormes consecuencias que cambian el rumbo del mundo de la élite. El ritual que durante tanto tiempo fue considerado intocable, finalmente enfrenta un serio desafío. Grace y Faith no solo luchan por sobrevivir, sino también por definir su futuro fuera de la sombra del Alto Consejo. El final deja una sensación de alivio, pero al mismo tiempo abre nuevas posibilidades, como si el mundo al que se enfrentaron todavía escondiera secretos mucho más profundos. Boda Sangrienta 2 concluye su historia de una forma más ambiciosa, más emocional y más satírica que la primera película. No es solo una secuela, sino una evolución que expande los temas del poder, la familia y la resistencia contra el sistema. El final deja la impresión de que la lucha de Grace apenas era el comienzo de una batalla mucho más grande. La película Boda Sangrienta 2 es una secuela de horror con comedia negra que expande el mundo de la primera película con una escala más grande, más oscura y llena de intrigas globales. La historia mantiene el tono satírico y el humor negro, pero ahora añade una dimensión política y conspiraciones de élite que la hacen sentirse mucho más ambiciosa. La película fue creada con una atmósfera muy diferente a la de la primera entrega. Grace intenta construir una nueva vida después de sobrevivir a la tragedia, pero el mundo que creía seguro, en realidad, esconde secretos mucho más grandes. La vida normal que tanto deseaba se derrumba rápidamente cuando descubre que el ritual de la familia Ledomas era solo una pequeña parte de un sistema mucho más amplio. Detrás de todo, aparece el Alto Consejo, una red internacional de élite que controla a las familias adineradas de todo el mundo.
no son simplemente un grupo de personas poderosas, sino guardianes de antiguas tradiciones llenas de sangre. La presencia de esta organización amplía el alcance de la historia, agregando una dimensión política y conspirativa que hace que la secuela se sienta más ambiciosa. Grace ya no está sola. Se reencuentra con su hermana menor, Faith, de quien estuvo separada durante mucho tiempo. La dinámica entre ambas hermanas se convierte en el núcleo emocional de la historia. Su relación está llena de heridas del pasado, pero también de esperanza para protegerse mutuamente. La presencia de Faith añade una capa emocional que vuelve la historia más humana en medio de la violencia. La familia Danforth es presentada como la anfitriona del ritual. Son descritos como más modernos, con tecnología avanzada y estrategias sistemáticas. Sin embargo, detrás del lujo del resort de montaña que poseen, se esconden pasillos secretos, sótanos y enormes salones donde se llevan a cabo los rituales. El contraste entre glamour y horror se convierte en una de las marcas visuales de la película. El juego cambia. Si en la primera película el juego era solo de escondidas, esta vez el ritual evoluciona hacia una guerra abierta. Las reglas son mucho más complejas, involucrando alianzas entre familias de élite que se traicionan entre sí. Cada paso está lleno de riesgo y la tensión aumenta porque nadie puede ser realmente confiable. Los visuales creados por esta película, candelabros de cristal brillan sobre sangre derramada, creando un contraste impactante. El humor negro sigue presente, pero ahora es más afilado, criticando la codicia y la hipocresía de la élite global. La narrativa avanza rápidamente, llena de sorpresas e intrigas que mantienen al espectador adivinando el rumbo de la historia. Dirigida por el equipo de Radio Silence, la película mantiene la energía salvaje de la primera entrega, pero con una escala mucho mayor. La incorporación de nuevos actores como Katherine Newton y Sarah Michelle Gellar aporta frescura, mientras Samara Weaving continúa siendo el centro gravitacional de la historia. La duración de casi 2 horas es aprovechada para construir un mundo más amplio sin perder intensidad. Detrás de la violencia y el humor oscuro, la película transmite una crítica al elitismo global. El ritual es solo un símbolo de cómo el poder es heredado y preservado de manera brutal. Grace se convierte en la representación de la gente común que se atreve a enfrentarse al sistema, aunque tenga que afrontar consecuencias casi imposibles. Boda Sangrienta 2 es una secuela más ambiciosa, más brutal y más compleja que la primera película. La historia expande el universo, profundiza en los personajes y añade capas satíricas que hacen que no sea solo una continuación, sino una evolución del concepto original. Esta secuela muestra que la tragedia que sufrió Grace en la primera película era apenas la punta del iceberg. Detrás de la familia Le Domas existe una red global llamada Alto Consejo, una organización secreta que controla a las familias de élite en todo el mundo. El ritual que antes parecía una extraña tradición, ahora es revelado como parte de un sistema de control heredado de generación en generación. De esta manera, la película expande la historia de un entorno doméstico hacia una conspiración internacional. Los personajes y la dinámica, Grace regresa como una figura más dura, llena de heridas emocionales, pero todavía decidida a luchar. El trauma del pasado la vuelve más cautelosa, aunque también más valiente frente a las nuevas amenazas. Faith, la hermana menor separada durante mucho tiempo, se convierte en el centro del conflicto emocional.
Su presencia añade una nueva dimensión, mostrando el lado frágil de la familia en medio de la violencia. La familia Danforth, el nuevo clan que organiza el ritual, son mostrados como más modernos, con tecnología y estrategias mucho más sistemáticas, pero igualmente crueles. La película enfatiza los juegos de poder y el legado del elitismo. El ritual no es solo un juego, sino un símbolo de cómo el poder se mantiene mediante la brutalidad. Existe una capa satírica que critica la codicia de las clases altas, mostrando cómo están dispuestos a sacrificar cualquier cosa para conservar su estatus. La ubicación de la película es un resort de lujo en las montañas, lleno de pasillos secretos, sótanos y grandes salones para los rituales. El contraste visual creado muestra luces de cristal brillando sobre sangre derramada, creando una atmósfera glamorosa y aterradora al mismo tiempo. El humor negro sigue presente, pero esta vez es más afilado, criticando la hipocresía de la élite global. Grace y Faith quedan atrapadas en un nuevo juego mucho más complejo. No solo deben sobrevivir, sino también enfrentarse a alianzas entre familias de élite que se traicionan mutuamente por intereses propios. Este juego ya no es un simple escondite, sino una guerra abierta con reglas que cambian constantemente. La tensión aumenta porque cada paso puede significar el final de sus vidas. Dirigida por el equipo de Radio Silence, la película conserva la energía salvaje de la primera entrega, pero con una escala mucho mayor. La incorporación de nuevos actores como Katherine Newton y Sarah Michelle Gellar aporta frescura, mientras Samara Weaving continúa siendo el centro gravitacional de la historia. La duración de casi 2 horas se utiliza para construir un mundo mucho más amplio, sin perder intensidad. Detrás de la violencia y el humor oscuro, la película transmite una crítica al elitismo y la codicia global. El ritual es simplemente un símbolo de cómo el poder es heredado y preservado. Grace se convierte en la representación de la gente común que se atreve a enfrentarse al sistema, aunque tenga que afrontar consecuencias casi imposibles. Boda Sangrienta 2 es una secuela más ambiciosa, más brutal y más compleja que la primera película. La historia expande el mundo, profundiza los personajes y añade una capa satírica que la convierte no solo en una continuación, sino en una evolución del concepto original. Grace y Faith quedan cada vez más atrapadas en un juego que se transforma en una guerra abierta entre familias de élite. Cada movimiento está lleno de riesgos, con alianzas frágiles y traiciones que llegan desde direcciones inesperadas. El resort de lujo, que al principio parecía glamoroso, se transforma en un laberinto peligroso, donde cada habitación guarda secretos y trampas. El conflicto ya no es solo un ritual, sino una batalla ideológica, preservar antiguas tradiciones o luchar contra un sistema opresivo. Grace se convierte en el símbolo de la resistencia, mientras Faith enfrenta el dilema entre el miedo y la valentía. La familia Danforth, con sus estrategias modernas, añade una capa de complejidad que vuelve el juego todavía más brutal. La película cierra con enormes consecuencias que cambian el rumbo del mundo de la élite. El ritual que durante tanto tiempo fue considerado intocable, finalmente enfrenta un serio desafío. Grace y Faith no solo luchan por sobrevivir, sino también por definir su futuro fuera de la sombra del Alto Consejo. El final deja una sensación de alivio, pero al mismo tiempo abre nuevas posibilidades, como si el mundo al que se enfrentaron todavía escondiera secretos mucho más profundos. Boda Sangrienta 2 concluye su historia de una forma más ambiciosa, más emocional y más satírica que la primera película.
no es solo una secuela, sino una evolución que expande los temas del poder, la familia y la resistencia contra el sistema. El final deja la impresión de que la lucha de Grace apenas era el comienzo de una batalla mucho más grande. La película Boda Sangrienta 2 es una secuela de horror con comedia negra que expande el mundo de la primera película con una escala más grande, más oscura y llena de intrigas globales. La historia mantiene el tono satírico y el humor negro, pero ahora añade una dimensión política y conspiraciones de élite que la hacen sentirse mucho más ambiciosa. La película fue creada con una atmósfera muy diferente a la de la primera entrega. Grace intenta construir una nueva vida después de sobrevivir a la tragedia, pero el mundo que creía seguro, en realidad, esconde secretos mucho más grandes. La vida normal que tanto deseaba se derrumba rápidamente cuando descubre que el ritual de la familia Ledomas era solo una pequeña parte de un sistema mucho más amplio. Detrás de todo, aparece el Alto Consejo, una red internacional de élite que controla a las familias adineradas de todo el mundo. No son simplemente un grupo de personas poderosas, sino guardianes de antiguas tradiciones llenas de sangre. La presencia de esta organización amplía el alcance de la historia, agregando una dimensión política y conspirativa que hace que la secuela se sienta más ambiciosa. Grace ya no está sola. Se reencuentra con su hermana menor, Faith, de quien estuvo separada durante mucho tiempo. La dinámica entre ambas hermanas se convierte en el núcleo emocional de la historia. Su relación está llena de heridas del pasado, pero también de esperanza para protegerse mutuamente. La presencia de Faith añade una capa emocional que vuelve la historia más humana en medio de la violencia. La familia Danforth es presentada como la anfitriona del ritual. Son descritos como más modernos, con tecnología avanzada y estrategias sistemáticas. Sin embargo, detrás del lujo del resort de montaña que poseen, se esconden pasillos secretos, sótanos y enormes salones donde se llevan a cabo los rituales. El contraste entre glamour y horror se convierte en una de las marcas visuales de la película. El juego cambia. Si en la primera película el juego era solo de escondidas, esta vez el ritual evoluciona hacia una guerra abierta. Las reglas son mucho más complejas, involucrando alianzas entre familias de élite que se traicionan entre sí. Cada paso está lleno de riesgo y la tensión aumenta porque nadie puede ser realmente confiable. Los visuales creados por esta película, candelabros de cristal brillan sobre sangre derramada, creando un contraste impactante. El humor negro sigue presente, pero ahora es más afilado, criticando la codicia y la hipocresía de la élite global. La narrativa avanza rápidamente, llena de sorpresas e intrigas que mantienen al espectador adivinando el rumbo de la historia. Dirigida por el equipo de Radio Silence, la película mantiene la energía salvaje de la primera entrega, pero con una escala mucho mayor. La incorporación de nuevos actores como Catherine Newton y Sarah Michelle Gellar aporta frescura, mientras Samara Weaving continúa siendo el centro gravitacional de la historia. La duración de casi 2 horas es aprovechada para construir un mundo más amplio sin perder intensidad. Detrás de la violencia y el humor oscuro, la película transmite una crítica al elitismo global. El ritual es solo un símbolo de cómo el poder es heredado y preservado de manera brutal. Grace se convierte en la representación de la gente común que se atreve a enfrentarse al sistema, aunque tenga que afrontar consecuencias casi imposibles. Boda Sangrienta 2 es una secuela más ambiciosa, más brutal y más compleja que la primera película.
La historia expande el universo, profundiza en los personajes y añade capas satíricas que hacen que no sea solo una continuación, sino una evolución del concepto original. Esta secuela muestra que la tragedia que sufrió Grace en la primera película era apenas la punta del iceberg. Detrás de la familia LeThomas existe una red global llamada Alto Consejo, una organización secreta que controla a las familias de élite en todo el mundo. El ritual que antes parecía una extraña tradición, ahora es revelado como parte de un sistema de control heredado de generación en generación. De esta manera, la película expande la historia de un entorno doméstico hacia una conspiración internacional. Los personajes y la dinámica, Grace regresa como una figura más dura, llena de heridas emocionales, pero todavía decidida a luchar. El trauma del pasado la vuelve más cautelosa, aunque también más valiente frente a las nuevas amenazas. Faith, la hermana menor separada durante mucho tiempo, se convierte en el centro del conflicto emocional. Su presencia añade una nueva dimensión, mostrando el lado frágil de la familia en medio de la violencia. La familia Danforth, el nuevo clan que organiza el ritual, son mostrados como más modernos, con tecnología y estrategias mucho más sistemáticas, pero igualmente crueles. La película enfatiza los juegos de poder y el legado del elitismo. El ritual no es solo un juego, sino un símbolo de cómo el poder se mantiene mediante la brutalidad. Existe una capa satírica que critica la codicia de las clases altas, mostrando cómo están dispuestos a sacrificar cualquier cosa para conservar su estatus. La ubicación de la película es un resort de lujo en las montañas, lleno de pasillos secretos, sótanos y grandes salones para los rituales. El contraste visual creado muestra luces de cristal brillando sobre sangre derramada, creando una atmósfera glamorosa y aterradora al mismo tiempo. El humor negro sigue presente, pero esta vez es más afilado, criticando la hipocresía de la élite global. Grace y Faith quedan atrapadas en un nuevo juego mucho más complejo. No solo deben sobrevivir, sino también enfrentarse a alianzas entre familias de élite que se traicionan mutuamente por intereses propios. Este juego ya no es un simple escondite, sino una guerra abierta con reglas que cambian constantemente. La tensión aumenta porque cada paso puede significar el final de sus vidas. Dirigida por el equipo de Radio Silence, la película conserva la energía salvaje de la primera entrega, pero con una escala mucho mayor. La incorporación de nuevos actores como Katherine Newton y Sarah Michelle Gellar aporta frescura, mientras Samara Weaving continúa siendo el centro gravitacional de la historia. La duración de casi 2 horas se utiliza para construir un mundo mucho más amplio, sin perder intensidad. Detrás de la violencia y el humor oscuro, la película transmite una crítica al elitismo y la codicia global. El ritual es simplemente un símbolo de cómo el poder es heredado y preservado. Grace se convierte en la representación de la gente común que se atreve a enfrentarse al sistema, aunque tenga que afrontar consecuencias casi imposibles. Boda Sangrienta 2 es una secuela más ambiciosa, más brutal y más compleja que la primera película. La historia expande el mundo, profundiza los personajes y añade una capa satírica que la convierte no solo en una continuación, sino en una evolución del concepto original. Grace y Faith quedan cada vez más atrapadas en un juego que se transforma en una guerra abierta entre familias de élite. Cada movimiento está lleno de riesgos, con alianzas frágiles y traiciones que llegan desde direcciones inesperadas. El resort de lujo, que al principio parecía glamoroso,
se transforma en un laberinto peligroso, donde cada habitación guarda secretos y trampas. El conflicto ya no es solo un ritual, sino una batalla ideológica, preservar antiguas tradiciones o luchar contra un sistema opresivo. Grace se convierte en el símbolo de la resistencia, mientras Faith enfrenta el dilema entre el miedo y la valentía. La familia Danforth, con sus estrategias modernas, añade una capa de complejidad que vuelve el juego todavía más brutal. La película cierra con enormes consecuencias que cambian el rumbo del mundo de la élite. El ritual que durante tanto tiempo fue considerado intocable, finalmente enfrenta un serio desafío. Grace y Faith no solo luchan por sobrevivir, sino también por definir su futuro fuera de la sombra del Alto Consejo. El final deja una sensación de alivio, pero al mismo tiempo abre nuevas posibilidades, como si el mundo al que se enfrentaron todavía escondiera secretos mucho más profundos. Boda Sangrienta 2 concluye su historia de una forma más ambiciosa, más emocional y más satírica que la primera película. No es solo una secuela, sino una evolución que expande los temas del poder, la familia y la resistencia contra el sistema. El final deja la impresión de que la lucha de Grace apenas era el comienzo de una batalla mucho más grande. La película Boda Sangrienta 2 es una secuela de horror con comedia negra que expande el mundo de la primera película con una escala más grande, más oscura y llena de intrigas globales. La historia mantiene el tono satírico y el humor negro, pero ahora añade una dimensión política y conspiraciones de élite que la hacen sentirse mucho más ambiciosa. La película fue creada con una atmósfera muy diferente a la de la primera entrega. Grace intenta construir una nueva vida después de sobrevivir a la tragedia, pero el mundo que creía seguro, en realidad, esconde secretos mucho más grandes. La vida normal que tanto deseaba se derrumba rápidamente cuando descubre que el ritual de la familia Ledomas era solo una pequeña parte de un sistema mucho más amplio. Detrás de todo, aparece el Alto Consejo, una red internacional de élite que controla a las familias adineradas de todo el mundo. No son simplemente un grupo de personas poderosas, sino guardianes de antiguas tradiciones llenas de sangre. La presencia de esta organización amplía el alcance de la historia, agregando una dimensión política y conspirativa que hace que la secuela se sienta más ambiciosa. Grace ya no está sola. Se reencuentra con su hermana menor, Faith, de quien estuvo separada durante mucho tiempo. La dinámica entre ambas hermanas se convierte en el núcleo emocional de la historia. Su relación está llena de heridas del pasado, pero también de esperanza para protegerse mutuamente. La presencia de Faith añade una capa emocional que vuelve la historia más humana en medio de la violencia. La familia Danforth es presentada como la anfitriona del ritual. Son descritos como más modernos, con tecnología avanzada y estrategias sistemáticas. Sin embargo, detrás del lujo del resort de montaña que poseen, se esconden pasillos secretos, sótanos y enormes salones donde se llevan a cabo los rituales. El contraste entre glamour y horror se convierte en una de las marcas visuales de la película. El juego cambia. Si en la primera película el juego era solo de escondidas, esta vez el ritual evoluciona hacia una guerra abierta. Las reglas son mucho más complejas, involucrando alianzas entre familias de élite que se traicionan entre sí. Cada paso está lleno de riesgo y la tensión aumenta porque nadie puede ser realmente confiable. Los visuales creados por esta película, candelabros de cristal brillan sobre sangre derramada, creando un contraste impactante.
El humor negro sigue presente, pero ahora es más afilado, criticando la codicia y la hipocresía de la élite global. La narrativa avanza rápidamente, llena de sorpresas e intrigas que mantienen al espectador adivinando el rumbo de la historia. Dirigida por el equipo de Radio Silence, la película mantiene la energía salvaje de la primera entrega, pero con una escala mucho mayor. La incorporación de nuevos actores como Katherine Newton y Sarah Michelle Gellar aporta frescura, mientras Samara Weaving continúa siendo el centro gravitacional de la historia. La duración de casi 2 horas es aprovechada para construir un mundo más amplio sin perder intensidad. Detrás de la violencia y el humor oscuro, la película transmite una crítica al elitismo global. El ritual es solo un símbolo de cómo el poder es heredado y preservado de manera brutal. Grace se convierte en la representación de la gente común que se atreve a enfrentarse al sistema, aunque tenga que afrontar consecuencias casi imposibles. Boda Sangrienta 2 es una secuela más ambiciosa, más brutal y más compleja que la primera película. La historia expande el universo, profundiza en los personajes y añade capas satíricas que hacen que no sea solo una continuación, sino una evolución del concepto original. Esta secuela muestra que la tragedia que sufrió Grace en la primera película era apenas la punta del iceberg. Detrás de la familia LeDomas existe una red global llamada Alto Consejo, una organización secreta que controla a las familias de élite en todo el mundo. El ritual que antes parecía una extraña tradición, ahora es revelado como parte de un sistema de control heredado de generación en generación. De esta manera, la película expande la historia de un entorno doméstico hacia una conspiración internacional. Los personajes y la dinámica, Grace regresa como una figura más dura, llena de heridas emocionales, pero todavía decidida a luchar. El trauma del pasado la vuelve más cautelosa, aunque también más valiente frente a las nuevas amenazas. Faith, la hermana menor separada durante mucho tiempo, se convierte en el centro del conflicto emocional. Su presencia añade una nueva dimensión, mostrando el lado frágil de la familia en medio de la violencia. La familia Danforth, el nuevo clan que organiza el ritual, son mostrados como más modernos, con tecnología y estrategias mucho más sistemáticas, pero igualmente crueles. La película enfatiza los juegos de poder y el legado del elitismo. El ritual no es solo un juego, sino un símbolo de cómo el poder se mantiene mediante la brutalidad. Existe una capa satírica que critica la codicia de las clases altas, mostrando cómo están dispuestos a sacrificar cualquier cosa para conservar su estatus. La ubicación de la película es un resort de lujo en las montañas, lleno de pasillos secretos, sótanos y grandes salones para los rituales. El contraste visual creado muestra luces de cristal brillando sobre sangre derramada, creando una atmósfera glamorosa y aterradora al mismo tiempo. El humor negro sigue presente, pero esta vez es más afilado, criticando la hipocresía de la élite global. Grace y Faith quedan atrapadas en un nuevo juego mucho más complejo. No solo deben sobrevivir, sino también enfrentarse a alianzas entre familias de élite que se traicionan mutuamente por intereses propios. Este juego ya no es un simple escondite, sino una guerra abierta con reglas que cambian constantemente. La tensión aumenta porque cada paso puede significar el final de sus vidas. Dirigida por el equipo de Radio Silence, la película conserva la energía salvaje de la primera entrega, pero con una escala mucho mayor. La incorporación de nuevos actores como Katherine Newton y Sarah Michelle Gellar aporta frescura.
mientras Samara Weaving continúa siendo el centro gravitacional de la historia. La duración de casi 2 horas se utiliza para construir un mundo mucho más amplio, sin perder intensidad. Detrás de la violencia y el humor oscuro, la película transmite una crítica al elitismo y la codicia global. El ritual es simplemente un símbolo de cómo el poder es heredado y preservado. Grace se convierte en la representación de la gente común que se atreve a enfrentarse al sistema, aunque tenga que afrontar consecuencias casi imposibles. Boda Sangrienta 2 es una secuela más ambiciosa, más brutal y más compleja que la primera película. La historia expande el mundo, profundiza los personajes y añade una capa satírica que la convierte no solo en una continuación, sino en una evolución del concepto original. Grace y Faith quedan cada vez más atrapadas en un juego que se transforma en una guerra abierta entre familias de élite. Cada movimiento está lleno de riesgos, con alianzas frágiles y traiciones que llegan desde direcciones inesperadas. El resort de lujo, que al principio parecía glamoroso, se transforma en un laberinto peligroso, donde cada habitación guarda secretos y trampas. El conflicto ya no es solo un ritual, sino una batalla ideológica, preservar antiguas tradiciones o luchar contra un sistema opresivo. Grace se convierte en el símbolo de la resistencia, mientras Faith enfrenta el dilema entre el miedo y la valentía. La familia Danforth, con sus estrategias modernas, añade una capa de complejidad que vuelve el juego todavía más brutal. La película cierra con enormes consecuencias que cambian el rumbo del mundo de la élite. El ritual que durante tanto tiempo fue considerado intocable, finalmente enfrenta un serio desafío. Grace y Faith no solo luchan por sobrevivir, sino también por definir su futuro fuera de la sombra del Alto Consejo. El final deja una sensación de alivio, pero al mismo tiempo abre nuevas posibilidades, como si el mundo al que se enfrentaron todavía escondiera secretos mucho más profundos. Boda Sangrienta 2 concluye su historia de una forma más ambiciosa, más emocional y más satírica que la primera película. No es solo una secuela, sino una evolución que expande los temas del poder, la familia y la resistencia contra el sistema. El final deja la impresión de que la lucha de Grace apenas era el comienzo de una batalla mucho más grande. La película Boda Sangrienta 2 es una secuela de horror con comedia negra que expande el mundo de la primera película con una escala más grande, más oscura y llena de intrigas globales. La historia mantiene el tono satírico y el humor negro, pero ahora añade una dimensión política y conspiraciones de élite que la hacen sentirse mucho más ambiciosa. La película fue creada con una atmósfera muy diferente a la de la primera entrega. Grace intenta construir una nueva vida después de sobrevivir a la tragedia, pero el mundo que creía seguro, en realidad, esconde secretos mucho más grandes. La vida normal que tanto deseaba se derrumba rápidamente cuando descubre que el ritual de la familia Ledomas era solo una pequeña parte de un sistema mucho más amplio. Detrás de todo, aparece el Alto Consejo, una red internacional de élite que controla a las familias adineradas de todo el mundo. No son simplemente un grupo de personas poderosas, sino guardianes de antiguas tradiciones llenas de sangre. La presencia de esta organización amplía el alcance de la historia, agregando una dimensión política y conspirativa que hace que la secuela se sienta más ambiciosa. Grace ya no está sola. Se reencuentra con su hermana menor, Faith, de quien estuvo separada durante mucho tiempo. La dinámica entre ambas hermanas se convierte en el núcleo emocional de la historia.
Su relación está llena de heridas del pasado, pero también de esperanza para protegerse mutuamente. La presencia de Faith añade una capa emocional que vuelve la historia más humana en medio de la violencia. La familia Danforth es presentada como la anfitriona del ritual. Son descritos como más modernos, con tecnología avanzada y estrategias sistemáticas. Sin embargo, detrás del lujo del resort de montaña que poseen, se esconden pasillos secretos, sótanos y enormes salones donde se llevan a cabo los rituales. El contraste entre glamour y horror se convierte en una de las marcas visuales de la película. El juego cambia. Si en la primera película el juego era solo de escondidas, esta vez el ritual evoluciona hacia una guerra abierta. Las reglas son mucho más complejas, involucrando alianzas entre familias de élite que se traicionan entre sí. Cada paso está lleno de riesgo y la tensión aumenta porque nadie puede ser realmente confiable. Los visuales creados por esta película, candelabros de cristal brillan sobre sangre derramada, creando un contraste impactante. El humor negro sigue presente, pero ahora es más afilado, criticando la codicia y la hipocresía de la élite global. La narrativa avanza rápidamente, llena de sorpresas e intrigas que mantienen al espectador adivinando el rumbo de la historia. Dirigida por el equipo de Radio Silence, la película mantiene la energía salvaje de la primera entrega, pero con una escala mucho mayor. La incorporación de nuevos actores como Katherine Newton y Sarah Michelle Gellar aporta frescura, mientras Samara Weaving continúa siendo el centro gravitacional de la historia. La duración de casi 2 horas es aprovechada para construir un mundo más amplio sin perder intensidad. Detrás de la violencia y el humor oscuro, la película transmite una crítica al elitismo global. El ritual es solo un símbolo de cómo el poder es heredado y preservado de manera brutal. Grace se convierte en la representación de la gente común que se atreve a enfrentarse al sistema, aunque tenga que afrontar consecuencias casi imposibles. Boda Sangrienta 2 es una secuela más ambiciosa, más brutal y más compleja que la primera película. La historia expande el universo, profundiza en los personajes y añade capas satíricas que hacen que no sea solo una continuación, sino una evolución del concepto original. Esta secuela muestra que la tragedia que sufrió Grace en la primera película era apenas la punta del iceberg. Detrás de la familia LeDomas existe una red global llamada Alto Consejo, una organización secreta que controla a las familias de élite en todo el mundo. El ritual que antes parecía una extraña tradición, ahora es revelado como parte de un sistema de control heredado de generación en generación. De esta manera, la película expande la historia de un entorno doméstico hacia una conspiración internacional. Los personajes y la dinámica, Grace regresa como una figura más dura, llena de heridas emocionales, pero todavía decidida a luchar. El trauma del pasado la vuelve más cautelosa, aunque también más valiente frente a las nuevas amenazas. Faith, la hermana menor separada durante mucho tiempo, se convierte en el centro del conflicto emocional. Su presencia añade una nueva dimensión, mostrando el lado frágil de la familia en medio de la violencia. La familia Danforth, el nuevo clan que organiza el ritual, son mostrados como más modernos, con tecnología y estrategias mucho más sistemáticas, pero igualmente crueles. La película enfatiza los juegos de poder y el legado del elitismo. El ritual no es solo un juego, sino un símbolo de cómo el poder se mantiene mediante la brutalidad. Existe una capa satírica que critica la codicia de las clases altas,
mostrando cómo están dispuestos a sacrificar cualquier cosa para conservar su estatus. La ubicación de la película es un resort de lujo en las montañas, lleno de pasillos secretos, sótanos y grandes salones para los rituales. El contraste visual creado muestra luces de cristal brillando sobre sangre derramada, creando una atmósfera glamorosa y aterradora al mismo tiempo. El humor negro sigue presente, pero esta vez es más afilado, criticando la hipocresía de la élite global. Grace y Faith quedan atrapadas en un nuevo juego mucho más complejo. No solo deben sobrevivir, sino también enfrentarse a alianzas entre familias de élite que se traicionan mutuamente por intereses propios. Este juego ya no es un simple escondite, sino una guerra abierta con reglas que cambian constantemente. La tensión aumenta porque cada paso puede significar el final de sus vidas. Dirigida por el equipo de Radio Silence, la película conserva la energía salvaje de la primera entrega, pero con una escala mucho mayor. La incorporación de nuevos actores como Katherine Newton y Sarah Michelle Gellar aporta frescura, mientras Samara Weaving continúa siendo el centro gravitacional de la historia. La duración de casi 2 horas se utiliza para construir un mundo mucho más amplio, sin perder intensidad. Detrás de la violencia y el humor oscuro, la película transmite una crítica al elitismo y la codicia global. El ritual es simplemente un símbolo de cómo el poder es heredado y preservado. Grace se convierte en la representación de la gente común que se atreve a enfrentarse al sistema, aunque tenga que afrontar consecuencias casi imposibles. Boda Sangrienta 2 es una secuela más ambiciosa, más brutal y más compleja que la primera película. La historia expande el mundo, profundiza los personajes y añade una capa satírica que la convierte no solo en una continuación, sino en una evolución del concepto original. Grace y Faith quedan cada vez más atrapadas en un juego que se transforma en una guerra abierta entre familias de élite. Cada movimiento está lleno de riesgos, con alianzas frágiles y traiciones que llegan desde direcciones inesperadas. El resort de lujo, que al principio parecía glamoroso, se transforma en un laberinto peligroso, donde cada habitación guarda secretos y trampas. El conflicto ya no es solo un ritual, sino una batalla ideológica, preservar antiguas tradiciones o luchar contra un sistema opresivo. Grace se convierte en el símbolo de la resistencia, mientras Faith enfrenta el dilema entre el miedo y la valentía. La familia Danforth, con sus estrategias modernas, añade una capa de complejidad que vuelve el juego todavía más brutal. La película cierra con enormes consecuencias que cambian el rumbo del mundo de la élite. El ritual que durante tanto tiempo fue considerado intocable, finalmente enfrenta un serio desafío. Grace y Faith no solo luchan por sobrevivir, sino también por definir su futuro fuera de la sombra del Alto Consejo. El final deja una sensación de alivio, pero al mismo tiempo abre nuevas posibilidades, como si el mundo al que se enfrentaron todavía escondiera secretos mucho más profundos. Boda Sangrienta 2 concluye su historia de una forma más ambiciosa, más emocional y más satírica que la primera película. No es solo una secuela, sino una evolución que expande los temas del poder, la familia y la resistencia contra el sistema. El final deja la impresión de que la lucha de Grace apenas era el comienzo de una batalla mucho más grande. La película Boda Sangrienta 2 es una secuela de horror con comedia negra que expande el mundo de la primera película con una escala más grande, más oscura y llena de intrigas globales. La historia mantiene el tono satírico y el humor negro,
pero ahora añade una dimensión política y conspiraciones de élite que la hacen sentirse mucho más ambiciosa. La película fue creada con una atmósfera muy diferente a la de la primera entrega. Grace intenta construir una nueva vida después de sobrevivir a la tragedia, pero el mundo que creía seguro, en realidad, esconde secretos mucho más grandes. La vida normal que tanto deseaba se derrumba rápidamente cuando descubre que el ritual de la familia Ledomas era solo una pequeña parte de un sistema mucho más amplio. Detrás de todo, aparece el Alto Consejo, una red internacional de élite que controla a las familias adineradas de todo el mundo. No son simplemente un grupo de personas poderosas, sino guardianes de antiguas tradiciones llenas de sangre. La presencia de esta organización amplía el alcance de la historia, agregando una dimensión política y conspirativa que hace que la secuela se sienta más ambiciosa. Grace ya no está sola. Se reencuentra con su hermana menor, Faith, de quien estuvo separada durante mucho tiempo. La dinámica entre ambas hermanas se convierte en el núcleo emocional de la historia. Su relación está llena de heridas del pasado, pero también de esperanza para protegerse mutuamente. La presencia de Faith añade una capa emocional que vuelve la historia más humana en medio de la violencia. La familia Danforth es presentada como la anfitriona del ritual. Son descritos como más modernos, con tecnología avanzada y estrategias sistemáticas. Sin embargo, detrás del lujo del resort de montaña que poseen, se esconden pasillos secretos, sótanos y enormes salones donde se llevan a cabo los rituales. El contraste entre glamour y horror se convierte en una de las marcas visuales de la película. El juego cambia. Si en la primera película el juego era solo de escondidas, esta vez el ritual evoluciona hacia una guerra abierta. Las reglas son mucho más complejas, involucrando alianzas entre familias de élite que se traicionan entre sí. Cada paso está lleno de riesgo y la tensión aumenta porque nadie puede ser realmente confiable. Los visuales creados por esta película, candelabros de cristal brillan sobre sangre derramada, creando un contraste impactante. El humor negro sigue presente, pero ahora es más afilado, criticando la codicia y la hipocresía de la élite global. La narrativa avanza rápidamente, llena de sorpresas e intrigas que mantienen al espectador adivinando el rumbo de la historia. Dirigida por el equipo de Radio Silence, la película mantiene la energía salvaje de la primera entrega, pero con una escala mucho mayor. La incorporación de nuevos actores como Catherine Newton y Sarah Michelle Gellar aporta frescura, mientras Samara Weaving continúa siendo el centro gravitacional de la historia. La duración de casi 2 horas es aprovechada para construir un mundo más amplio sin perder intensidad. Detrás de la violencia y el humor oscuro, la película transmite una crítica al elitismo global. El ritual es solo un símbolo de cómo el poder es heredado y preservado de manera brutal. Grace se convierte en la representación de la gente común que se atreve a enfrentarse al sistema, aunque tenga que afrontar consecuencias casi imposibles. Boda Sangrienta 2 es una secuela más ambiciosa, más brutal y más compleja que la primera película. La historia expande el universo, profundiza en los personajes y añade capas satíricas que hacen que no sea solo una continuación, sino una evolución del concepto original. Esta secuela muestra que la tragedia que sufrió Grace en la primera película era apenas la punta del iceberg. Detrás de la familia Ledomas existe una red global llamada Alto Consejo, una organización secreta que controla a las familias de élite en todo el mundo.
El ritual que antes parecía una extraña tradición, ahora es revelado como parte de un sistema de control heredado de generación en generación. De esta manera, la película expande la historia de un entorno doméstico hacia una conspiración internacional. Los personajes y la dinámica. Grace regresa como una figura más dura, llena de heridas emocionales, pero todavía decidida a luchar. El trauma del pasado la vuelve más cautelosa, aunque también más valiente frente a las nuevas amenazas. Faith, la hermana menor separada durante mucho tiempo, se convierte en el centro del conflicto emocional. Su presencia añade una nueva dimensión, mostrando el lado frágil de la familia en medio de la violencia. La familia Danforth, el nuevo clan que organiza el ritual, son mostrados como más modernos, con tecnología y estrategias mucho más sistemáticas, pero igualmente crueles. La película enfatiza los juegos de poder y el legado del elitismo. El ritual no es solo un juego, sino un símbolo de cómo el poder se mantiene mediante la brutalidad. Existe una capa satírica que critica la codicia de las clases altas, mostrando cómo están dispuestos a sacrificar cualquier cosa para conservar su estatus. La ubicación de la película es un resort de lujo en las montañas, lleno de pasillos secretos, sótanos y grandes salones para los rituales. El contraste visual creado muestra luces de cristal brillando sobre sangre derramada, creando una atmósfera glamorosa y aterradora al mismo tiempo. El humor negro sigue presente, pero esta vez es más afilado, criticando la hipocresía de la élite global. Grace y Faith quedan atrapadas en un nuevo juego mucho más complejo. No solo deben sobrevivir, sino también enfrentarse a alianzas entre familias de élite que se traicionan mutuamente por intereses propios. Este juego ya no es un simple escondite, sino una guerra abierta con reglas que cambian constantemente. La tensión aumenta porque cada paso puede significar el final de sus vidas. Dirigida por el equipo de Radio Silence, la película conserva la energía salvaje de la primera entrega, pero con una escala mucho mayor. La incorporación de nuevos actores como Katherine Newton y Sarah Michelle Gellar aporta frescura, mientras Samara Weaving continúa siendo el centro gravitacional de la historia. La duración de casi 2 horas se utiliza para construir un mundo mucho más amplio, sin perder intensidad. Detrás de la violencia y el humor oscuro, la película transmite una crítica al elitismo y la codicia global. El ritual es simplemente un símbolo de cómo el poder es heredado y preservado. Grace se convierte en la representación de la gente común que se atreve a enfrentarse al sistema, aunque tenga que afrontar consecuencias casi imposibles. Boda Sangrienta 2 es una secuela más ambiciosa, más brutal y más compleja que la primera película. La historia expande el mundo, profundiza los personajes y añade una capa satírica que la convierte no solo en una continuación, sino en una evolución del concepto original. Grace y Faith quedan cada vez más atrapadas en un juego que se transforma en una guerra abierta entre familias de élite. Cada movimiento está lleno de riesgos, con alianzas frágiles y traiciones que llegan desde direcciones inesperadas. El resort de lujo, que al principio parecía glamoroso, se transforma en un laberinto peligroso, donde cada habitación guarda secretos y trampas. El conflicto ya no es solo un ritual, sino una batalla ideológica. Preservar antiguas tradiciones o luchar contra un sistema opresivo. Grace se convierte en el símbolo de la resistencia, mientras Faith enfrenta el dilema entre el miedo y la valentía. La familia Danforth, con sus estrategias modernas, añade una capa de complejidad que vuelve el juego todavía más brutal.
La película cierra con enormes consecuencias que cambian el rumbo del mundo de la élite. El ritual que durante tanto tiempo fue considerado intocable, finalmente enfrenta un serio desafío. Grace y Faith no solo luchan por sobrevivir, sino también por definir su futuro fuera de la sombra del Alto Consejo. El final deja una sensación de alivio, pero al mismo tiempo abre nuevas posibilidades, como si el mundo al que se enfrentaron todavía escondiera secretos mucho más profundos. Boda Sangrienta 2 concluye su historia de una forma más ambiciosa, más emocional y más satírica que la primera película. No es solo una secuela, sino una evolución que expande los temas del poder, la familia y la resistencia contra el sistema. El final deja la impresión de que la lucha de Grace apenas era el comienzo de una batalla mucho más grande. La película Boda Sangrienta 2 es una secuela de horror con comedia negra que expande el mundo de la primera película con una escala más grande, más oscura y llena de intrigas globales. La historia mantiene el tono satírico y el humor negro, pero ahora añade una dimensión política y conspiraciones de élite que la hacen sentirse mucho más ambiciosa. La película fue creada con una atmósfera muy diferente a la de la primera entrega. Grace intenta construir una nueva vida después de sobrevivir a la tragedia, pero el mundo que creía seguro, en realidad, esconde secretos mucho más grandes. La vida normal que tanto deseaba se derrumba rápidamente cuando descubre que el ritual de la familia Ledomas era solo una pequeña parte de un sistema mucho más amplio. Detrás de todo, aparece el Alto Consejo, una red internacional de élite que controla a las familias adineradas de todo el mundo. No son simplemente un grupo de personas poderosas, sino guardianes de antiguas tradiciones llenas de sangre. La presencia de esta organización amplía el alcance de la historia, agregando una dimensión política y conspirativa que hace que la secuela se sienta más ambiciosa. Grace ya no está sola. Se reencuentra con su hermana menor, Faith, de quien estuvo separada durante mucho tiempo. La dinámica entre ambas hermanas se convierte en el núcleo emocional de la historia. Su relación está llena de heridas del pasado, pero también de esperanza para protegerse mutuamente. La presencia de Faith añade una capa emocional que vuelve la historia más humana en medio de la violencia. La familia Danforth es presentada como la anfitriona del ritual. Son descritos como más modernos, con tecnología avanzada y estrategias sistemáticas. Sin embargo, detrás del lujo del resort de montaña que poseen, se esconden pasillos secretos, sótanos y enormes salones donde se llevan a cabo los rituales. El contraste entre glamour y horror se convierte en una de las marcas visuales de la película. El juego cambia. Si en la primera película el juego era solo de escondidas, esta vez el ritual evoluciona hacia una guerra abierta. Las reglas son mucho más complejas, involucrando alianzas entre familias de élite que se traicionan entre sí. Cada paso está lleno de riesgo y la tensión aumenta porque nadie puede ser realmente confiable. Los visuales creados por esta película, candelabros de cristal brillan sobre sangre derramada, creando un contraste impactante. El humor negro sigue presente, pero ahora es más afilado, criticando la codicia y la hipocresía de la élite global. La narrativa avanza rápidamente, llena de sorpresas e intrigas que mantienen al espectador adivinando el rumbo de la historia. Dirigida por el equipo de Radio Silence, la película mantiene la energía salvaje de la primera entrega, pero con una escala mucho mayor. La incorporación de nuevos actores como Kathryn Newton y Sarah Michelle Gellar aporta frescura,
mientras Samara Weaving continúa siendo el centro gravitacional de la historia. La duración de casi 2 horas es aprovechada para construir un mundo más amplio sin perder intensidad. Detrás de la violencia y el humor oscuro, la película transmite una crítica al elitismo global. El ritual es solo un símbolo de cómo el poder es heredado y preservado de manera brutal. Grace se convierte en la representación de la gente común que se atreve a enfrentarse al sistema, aunque tenga que afrontar consecuencias casi imposibles. Boda Sangrienta 2 es una secuela más ambiciosa, más brutal y más compleja que la primera película. La historia expande el universo, profundiza en los personajes y añade capas satíricas que hacen que no sea solo una continuación, sino una evolución del concepto original. Esta secuela muestra que la tragedia que sufrió Grace en la primera película era apenas la punta del iceberg. Detrás de la familia Ledomas existe una red global llamada Alto Consejo, una organización secreta que controla a las familias de élite en todo el mundo. El ritual que antes parecía una extraña tradición, ahora es revelado como parte de un sistema de control heredado de generación en generación. De esta manera, la película expande la historia de un entorno doméstico hacia una conspiración internacional. Los personajes y la dinámica, Grace regresa como una figura más dura, llena de heridas emocionales, pero todavía decidida a luchar. El trauma del pasado la vuelve más cautelosa, aunque también más valiente frente a las nuevas amenazas. Faith, la hermana menor separada durante mucho tiempo, se convierte en el centro del conflicto emocional. Su presencia añade una nueva dimensión, mostrando el lado frágil de la familia en medio de la violencia. La familia Danforth, el nuevo clan que organiza el ritual, son mostrados como más modernos, con tecnología y estrategias mucho más sistemáticas, pero igualmente crueles. La película enfatiza los juegos de poder y el legado del elitismo. El ritual no es solo un juego, sino un símbolo de cómo el poder se mantiene mediante la brutalidad. Existe una capa satírica que critica la codicia de las clases altas, mostrando cómo están dispuestos a sacrificar cualquier cosa para conservar su estatus. La ubicación de la película es un resort de lujo en las montañas, lleno de pasillos secretos, sótanos y grandes salones para los rituales. El contraste visual creado muestra luces de cristal brillando sobre sangre derramada, creando una atmósfera glamorosa y aterradora al mismo tiempo. El humor negro sigue presente, pero esta vez es más afilado, criticando la hipocresía de la élite global. Grace y Faith quedan atrapadas en un nuevo juego mucho más complejo. No solo deben sobrevivir, sino también enfrentarse a alianzas entre familias de élite que se traicionan mutuamente por intereses propios. Este juego ya no es un simple escondite, sino una guerra abierta con reglas que cambian constantemente. La tensión aumenta porque cada paso puede significar el final de sus vidas. Dirigida por el equipo de Radio Silence, la película conserva la energía salvaje de la primera entrega, pero con una escala mucho mayor. La incorporación de nuevos actores como Katherine Newton y Sarah Michelle Gellar aporta frescura, mientras Samara Weaving continúa siendo el centro gravitacional de la historia. La duración de casi 2 horas se utiliza para construir un mundo mucho más amplio, sin perder intensidad. Detrás de la violencia y el humor oscuro, la película transmite una crítica al elitismo y la codicia global. El ritual es simplemente un símbolo de cómo el poder es heredado y preservado. Grace se convierte en la representación de la gente común que
que se atreve a enfrentarse al sistema, aunque tenga que afrontar consecuencias casi imposibles. Boda Sangrienta 2 es una secuela más ambiciosa, más brutal y más compleja que la primera película. La historia expande el mundo, profundiza los personajes y añade una capa satírica que la convierte no solo en una continuación, sino en una evolución del concepto original. Grace y Faith quedan cada vez más atrapadas en un juego que se transforma en una guerra abierta entre familias de élite. Cada movimiento está lleno de riesgos, con alianzas frágiles y traiciones que llegan desde direcciones inesperadas. El resort de lujo, que al principio parecía glamoroso, se transforma en un laberinto peligroso, donde cada habitación guarda secretos y trampas. El conflicto ya no es solo un ritual, sino una batalla ideológica, preservar antiguas tradiciones o luchar contra un sistema opresivo. Grace se convierte en el símbolo de la resistencia, mientras Faith enfrenta el dilema entre el miedo y la valentía. La familia Danforth, con sus estrategias modernas, añade una capa de complejidad que vuelve el juego todavía más brutal. La película cierra con enormes consecuencias que cambian el rumbo del mundo de la élite. El ritual que durante tanto tiempo fue considerado intocable, finalmente enfrenta un serio desafío. Grace y Faith no solo luchan por sobrevivir, sino también por definir su futuro fuera de la sombra del Alto Consejo. El final deja una sensación de alivio, pero al mismo tiempo abre nuevas posibilidades, como si el mundo al que se enfrentaron todavía escondiera secretos mucho más profundos. Boda Sangrienta 2 concluye su historia de una forma más ambiciosa, más emocional y más satírica que la primera película. No es solo una secuela, sino una evolución que expande los temas del poder, la familia y la resistencia contra el sistema. El final deja la impresión de que la lucha de Grace apenas era el comienzo de una batalla mucho más grande. La película Boda Sangrienta 2 es una secuela de horror con comedia negra que expande el mundo de la primera película con una escala más grande, más oscura y llena de intrigas globales. La historia mantiene el tono satírico y el humor negro, pero ahora añade una dimensión política y conspiraciones de élite que la hacen sentirse mucho más ambiciosa. La película fue creada con una atmósfera muy diferente a la de la primera entrega. Grace intenta construir una nueva vida después de sobrevivir a la tragedia, pero el mundo que creía seguro, en realidad, esconde secretos mucho más grandes. La vida normal que tanto deseaba se derrumba rápidamente cuando descubre que el ritual de la familia Ledomas era solo una pequeña parte de un sistema mucho más amplio. Detrás de todo, aparece el Alto Consejo, una red internacional de élite que controla a las familias adineradas de todo el mundo. No son simplemente un grupo de personas poderosas, sino guardianes de antiguas tradiciones llenas de sangre. La presencia de esta organización amplía el alcance de la historia, agregando una dimensión política y conspirativa que hace que la secuela se sienta más ambiciosa. Grace ya no está sola. Se reencuentra con su hermana menor, Faith, de quien estuvo separada durante mucho tiempo. La dinámica entre ambas hermanas se convierte en el núcleo emocional de la historia. Su relación está llena de heridas del pasado, pero también de esperanza para protegerse mutuamente. La presencia de Faith añade una capa emocional que vuelve la historia más humana en medio de la violencia. La familia Danforth es presentada como la anfitriona del ritual. Son descritos como más modernos, con tecnología avanzada y estrategias sistemáticas. Sin embargo, detrás del lujo del resort de montaña que poseen,
se esconden pasillos secretos, sótanos y enormes salones donde se llevan a cabo los rituales. El contraste entre glamour y horror se convierte en una de las marcas visuales de la película. El juego cambia. Si en la primera película el juego era solo de escondidas, esta vez el ritual evoluciona hacia una guerra abierta. Las reglas son mucho más complejas, involucrando alianzas entre familias de élite que se traicionan entre sí. Cada paso está lleno de riesgo y la tensión aumenta porque nadie puede ser realmente confiable. Los visuales creados por esta película, candelabros de cristal brillan sobre sangre derramada, creando un contraste impactante. El humor negro sigue presente, pero ahora es más afilado, criticando la codicia y la hipocresía de la élite global. La narrativa avanza rápidamente, llena de sorpresas e intrigas que mantienen al espectador adivinando el rumbo de la historia. Dirigida por el equipo de Radio Silence, la película mantiene la energía salvaje de la primera entrega, pero con una escala mucho mayor. La incorporación de nuevos actores como Katherine Newton y Sarah Michelle Gellar aporta frescura, mientras Samara Weaving continúa siendo el centro gravitacional de la historia. La duración de casi 2 horas es aprovechada para construir un mundo más amplio sin perder intensidad. Detrás de la violencia y el humor oscuro, la película transmite una crítica al elitismo global. El ritual es solo un símbolo de cómo el poder es heredado y preservado de manera brutal. Grace se convierte en la representación de la gente común que se atreve a enfrentarse al sistema, aunque tenga que afrontar consecuencias casi imposibles. Boda Sangrienta 2 es una secuela más ambiciosa, más brutal y más compleja que la primera película. La historia expande el universo, profundiza en los personajes y añade capas satíricas que hacen que no sea solo una continuación, sino una evolución del concepto original. Esta secuela muestra que la tragedia que sufrió Grace en la primera película era apenas la punta del iceberg. Detrás de la familia Ledomas existe una red global llamada Alto Consejo, una organización secreta que controla a las familias de élite en todo el mundo. El ritual que antes parecía una extraña tradición, ahora es revelado como parte de un sistema de control heredado de generación en generación. De esta manera, la película expande la historia de un entorno doméstico hacia una conspiración internacional. Los personajes y la dinámica, Grace regresa como una figura más dura, llena de heridas emocionales, pero todavía decidida a luchar. El trauma del pasado la vuelve más cautelosa, aunque también más valiente frente a las nuevas amenazas. Faith, la hermana menor separada durante mucho tiempo, se convierte en el centro del conflicto emocional. Su presencia añade una nueva dimensión, mostrando el lado frágil de la familia en medio de la violencia. La familia Danforth, el nuevo clan que organiza el ritual, son mostrados como más modernos, con tecnología y estrategias mucho más sistemáticas, pero igualmente crueles. La película enfatiza los juegos de poder y el legado del elitismo. El ritual no es solo un juego, sino un símbolo de cómo el poder se mantiene mediante la brutalidad. Existe una capa satírica que critica la codicia de las clases altas, mostrando cómo están dispuestos a sacrificar cualquier cosa para conservar su estatus. La ubicación de la película es un resort de lujo en las montañas, lleno de pasillos secretos, sótanos y grandes salones para los rituales. El contraste visual creado muestra luces de cristal brillando sobre sangre derramada, creando una atmósfera glamorosa y aterradora al mismo tiempo. El humor negro sigue presente, pero esta vez es más afilado,
criticando la hipocresía de la élite global. Grace y Faith quedan atrapadas en un nuevo juego mucho más complejo. No solo deben sobrevivir, sino también enfrentarse a alianzas entre familias de élite que se traicionan mutuamente por intereses propios. Este juego ya no es un simple escondite, sino una guerra abierta con reglas que cambian constantemente. La tensión aumenta porque cada paso puede significar el final de sus vidas. Dirigida por el equipo de Radio Silence, la película conserva la energía salvaje de la primera entrega, pero con una escala mucho mayor. La incorporación de nuevos actores como Katherine Newton y Sarah Michelle Gellar aporta frescura, mientras Samara Weaving continúa siendo el centro gravitacional de la historia. La duración de casi 2 horas se utiliza para construir un mundo mucho más amplio, sin perder intensidad. Detrás de la violencia y el humor oscuro, la película transmite una crítica al elitismo y la codicia global. El ritual es simplemente un símbolo de cómo el poder es heredado y preservado. Grace se convierte en la representación de la gente común que se atreve a enfrentarse al sistema, aunque tenga que afrontar consecuencias casi imposibles. Boda Sangrienta 2 es una secuela más ambiciosa, más brutal y más compleja que la primera película. La historia expande el mundo, profundiza los personajes y añade una capa satírica que la convierte no solo en una continuación, sino en una evolución del concepto original. Grace y Faith quedan cada vez más atrapadas en un juego que se transforma en una guerra abierta entre familias de élite. Cada movimiento está lleno de riesgos, con alianzas frágiles y traiciones que llegan desde direcciones inesperadas. El resort de lujo, que al principio parecía glamoroso, se transforma en un laberinto peligroso, donde cada habitación guarda secretos y trampas. El conflicto ya no es solo un ritual, sino una batalla ideológica, preservar antiguas tradiciones o luchar contra un sistema opresivo. Grace se convierte en el símbolo de la resistencia, mientras Faith enfrenta el dilema entre el miedo y la valentía. La familia Danforth, con sus estrategias modernas, añade una capa de complejidad que vuelve el juego todavía más brutal. La película cierra con enormes consecuencias que cambian el rumbo del mundo de la élite. El ritual que durante tanto tiempo fue considerado intocable, finalmente enfrenta un serio desafío. Grace y Faith no solo luchan por sobrevivir, sino también por definir su futuro fuera de la sombra del Alto Consejo. El final deja una sensación de alivio, pero al mismo tiempo abre nuevas posibilidades, como si el mundo al que se enfrentaron todavía escondiera secretos mucho más profundos. Boda Sangrienta 2 concluye su historia de una forma más ambiciosa, más emocional y más satírica que la primera película. No es solo una secuela, sino una evolución que expande los temas del poder, la familia y la resistencia contra el sistema. El final deja la impresión de que la lucha de Grace apenas era el comienzo de una batalla mucho más grande. La película Boda Sangrienta 2 es una secuela de horror con comedia negra que expande el mundo de la primera película con una escala más grande, más oscura y llena de intrigas globales. La historia mantiene el tono satírico y el humor negro, pero ahora añade una dimensión política y conspiraciones de élite que la hacen sentirse mucho más ambiciosa. La película fue creada con una atmósfera muy diferente a la de la primera entrega. Grace intenta construir una nueva vida después de sobrevivir a la tragedia, pero el mundo que creía seguro, en realidad, esconde secretos mucho más grandes. La vida normal que tanto deseaba
se derrumba rápidamente cuando descubre que el ritual de la familia Ledomas era solo una pequeña parte de un sistema mucho más amplio. Detrás de todo, aparece el Alto Consejo, una red internacional de élite que controla a las familias adineradas de todo el mundo. No son simplemente un grupo de personas poderosas, sino guardianes de antiguas tradiciones llenas de sangre. La presencia de esta organización amplía el alcance de la historia, agregando una dimensión política y conspirativa que hace que la secuela se sienta más ambiciosa. Grace ya no está sola. Se reencuentra con su hermana menor, Faith, de quien estuvo separada durante mucho tiempo. La dinámica entre ambas hermanas se convierte en el núcleo emocional de la historia. Su relación está llena de heridas del pasado, pero también de esperanza para protegerse mutuamente. La presencia de Faith añade una capa emocional que vuelve la historia más humana en medio de la violencia. La familia Danforth es presentada como la anfitriona del ritual. Son descritos como más modernos, con tecnología avanzada y estrategias sistemáticas. Sin embargo, detrás del lujo del resort de montaña que poseen, se esconden pasillos secretos, sótanos y enormes salones donde se llevan a cabo los rituales. El contraste entre glamour y horror se convierte en una de las marcas visuales de la película. El juego cambia. Si en la primera película el juego era solo de escondidas, esta vez el ritual evoluciona hacia una guerra abierta. Las reglas son mucho más complejas, involucrando alianzas entre familias de élite que se traicionan entre sí. Cada paso está lleno de riesgo y la tensión aumenta porque nadie puede ser realmente confiable. Los visuales creados por esta película, candelabros de cristal brillan sobre sangre derramada, creando un contraste impactante. El humor negro sigue presente, pero ahora es más afilado, criticando la codicia y la hipocresía de la élite global. La narrativa avanza rápidamente, llena de sorpresas e intrigas que mantienen al espectador adivinando el rumbo de la historia. Dirigida por el equipo de Radio Silence, la película mantiene la energía salvaje de la primera entrega, pero con una escala mucho mayor. La incorporación de nuevos actores como Katherine Newton y Sarah Michelle Gellar aporta frescura, mientras Samara Weaving continúa siendo el centro gravitacional de la historia. La duración de casi 2 horas es aprovechada para construir un mundo más amplio sin perder intensidad. Detrás de la violencia y el humor oscuro, la película transmite una crítica al elitismo global. El ritual es solo un símbolo de cómo el poder es heredado y preservado de manera brutal. Grace se convierte en la representación de la gente común que se atreve a enfrentarse al sistema, aunque tenga que afrontar consecuencias casi imposibles. Boda Sangrienta 2 es una secuela más ambiciosa, más brutal y más compleja que la primera película. La historia expande el universo, profundiza en los personajes y añade capas satíricas que hacen que no sea solo una continuación, sino una evolución del concepto original. Esta secuela muestra que la tragedia que sufrió Grace en la primera película era apenas la punta del iceberg. Detrás de la familia Ledomas existe una red global llamada Alto Consejo, una organización secreta que controla a las familias de élite en todo el mundo. El ritual que antes parecía una extraña tradición, ahora es revelado como parte de un sistema de control heredado de generación en generación. De esta manera, la película expande la historia de un entorno doméstico hacia una conspiración internacional. Los personajes y la dinámica, Grace regresa como una figura más dura, llena de heridas emocionales, pero todavía decidida a luchar.
El trauma del pasado la vuelve más cautelosa, aunque también más valiente frente a las nuevas amenazas. Faith, la hermana menor separada durante mucho tiempo, se convierte en el centro del conflicto emocional. Su presencia añade una nueva dimensión, mostrando el lado frágil de la familia en medio de la violencia. La familia Danforth, el nuevo clan que organiza el ritual, son mostrados como más modernos, con tecnología y estrategias mucho más sistemáticas, pero igualmente crueles. La película enfatiza los juegos de poder y el legado del elitismo. El ritual no es solo un juego, sino un símbolo de cómo el poder se mantiene mediante la brutalidad. Existe una capa satírica que critica la codicia de las clases altas, mostrando cómo están dispuestos a sacrificar cualquier cosa para conservar su estatus. La ubicación de la película es un resort de lujo en las montañas, lleno de pasillos secretos, sótanos y grandes salones para los rituales. El contraste visual creado muestra luces de cristal brillando sobre sangre derramada, creando una atmósfera glamorosa y aterradora al mismo tiempo. El humor negro sigue presente, pero esta vez es más afilado, criticando la hipocresía de la élite global. Grace y Faith quedan atrapadas en un nuevo juego mucho más complejo. No solo deben sobrevivir, sino también enfrentarse a alianzas entre familias de élite que se traicionan mutuamente por intereses propios. Este juego ya no es un simple escondite, sino una guerra abierta con reglas que cambian constantemente. La tensión aumenta porque cada paso puede significar el final de sus vidas. Dirigida por el equipo de Radio Silence, la película conserva la energía salvaje de la primera entrega, pero con una escala mucho mayor. La incorporación de nuevos actores como Katherine Newton y Sarah Michelle Gellar aporta frescura, mientras Samara Weaving continúa siendo el centro gravitacional de la historia. La duración de casi 2 horas se utiliza para construir un mundo mucho más amplio, sin perder intensidad. Detrás de la violencia y el humor oscuro, la película transmite una crítica al elitismo y la codicia global. El ritual es simplemente un símbolo de cómo el poder es heredado y preservado. Grace se convierte en la representación de la gente común que se atreve a enfrentarse al sistema, aunque tenga que afrontar consecuencias casi imposibles. Boda Sangrienta 2 es una secuela más ambiciosa, más brutal y más compleja que la primera película. La historia expande el mundo, profundiza los personajes y añade una capa satírica que la convierte no solo en una continuación, sino en una evolución del concepto original. Grace y Faith quedan cada vez más atrapadas en un juego que se transforma en una guerra abierta entre familias de élite. Cada movimiento está lleno de riesgos, con alianzas frágiles y traiciones que llegan desde direcciones inesperadas. El resort de lujo, que al principio parecía glamoroso, se transforma en un laberinto peligroso, donde cada habitación guarda secretos y trampas. El conflicto ya no es solo un ritual, sino una batalla ideológica, preservar antiguas tradiciones o luchar contra un sistema opresivo. Grace se convierte en el símbolo de la resistencia, mientras Faith enfrenta el dilema entre el miedo y la valentía. La familia Danforth, con sus estrategias modernas, añade una capa de complejidad que vuelve el juego todavía más brutal. La película cierra con enormes consecuencias que cambian el rumbo del mundo de la élite. El ritual que durante tanto tiempo fue considerado intocable, finalmente enfrenta un serio desafío. Grace y Faith no solo luchan por sobrevivir, sino también por definir su futuro fuera de la sombra del Alto Consejo.
El final deja una sensación de alivio, pero al mismo tiempo abre nuevas posibilidades, como si el mundo al que se enfrentaron todavía escondiera secretos mucho más profundos. Boda Sangrienta 2 concluye su historia de una forma más ambiciosa, más emocional y más satírica que la primera película. No es solo una secuela, sino una evolución que expande los temas del poder, la familia y la resistencia contra el sistema. El final deja la impresión de que la lucha de Grace apenas era el comienzo de una batalla mucho más grande.